tú que estás acá metido en esta parte, yo creo que hay que hacer un poquito de bombo a la necesidad a través de conferencias, a través de reuniones, a través de una cátedra, que se empiece a generar esa semilla, porque es necesaria. No podemos nosotros vivir sofocados de noticias falsas. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. No podemos vivir sofocados por las noticias falsas. Elker Buitrago López, abogado, experto en legislación de medios y ética periodística. Hola, bienvenidos a Esfera Pública, otro episodio de este podcast que habla sobre periodismo y comunicación, como siempre con invitados muy interesantes y muy importantes en las diferentes áreas que trabajamos, el cine, la televisión, el periodismo, el marketing, etcétera, etcétera. Hemos trabajado muchos temas y hoy venimos con un tema muy importante que tal vez es vital en el ejercicio del periodismo hoy más que nunca, y es el tema de la ética y de la legislación de las comunicaciones. Estamos con un invitado súper especial, él es Elker Buitrago, abogado, periodista, profesor de muchas universidades, fue presidente del CPB, es decir, una eminencia en el tema, y fue profesor de muchísimos periodistas que hoy están ejerciendo. Entre esos, tuve el honor de tenerlo en clases. Elker, bienvenido. Muchas gracias, Arturo, y más sabiendo que tú estás acá presente. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Realmente es un honor para nosotros acá en Esfera Pública, porque sabemos, como lo mencioné, que eres una persona que tienes un recorrido muy amplio en este tema de la legislación y del periodismo y que tienes publicaciones importantes. Sí, gracias por la invitación, Arturo. Bueno, Elker, fuiste presidente y fuiste del CPB y fuiste profesor o sigues siendo profesor de muchas universidades. Sí. Cuando empezaste, solo habían 2 o 3 universidades dando comunicación y periodismo, ¿cierto? Existía EMPAO a nivel técnico, periodismo, la Javeriana, comunicación social, y la Jorge Tadeo. Y ahí hubo un fenómeno con la tarjeta profesional. Hubo un fenómeno a raíz de una sentencia de la Corte, en donde EMPAO, que tenía una formación tecnológica, salió favorecida con ese pronunciamiento, por cuanto en ese entonces existía la Ley 51 de 1975, que reconocía el ejercicio del periodismo como una profesión. Y para poder trabajar en un medio de comunicación o en un medio oficial, en una entidad del Estado, era requisito sine qua non que tuviese tarjeta profesional. Si se entraba a nombrarlo sin ese requisito, la Procuraduría podía abrir una investigación disciplinaria contra la entidad, como efectivamente ocurrió. Ahí hay un pasaje un poco interesante, y es que, como decía, salió favorecida IPAO a nivel tecnológico, en contravía al nivel profesional que tenía la Javeriana y la Jorge Tadeo. Estaba yo dictando clases en la Javeriana, me mandó llamar el padre Joaquín Sánchez, que era el decano, para decirme lo que estaba ocurriendo. Nos sentamos y buscamos algunas soluciones, y una de ellas era pasar un proyecto al Ministerio de Educación Nacional, quien era la que concedía la tarjeta profesional, en donde le dábamos como solución, si ellos lo consideraban por supuesto pertinente, que al tenor del fallo de la Corte pudiesen conceder tarjeta profesional a la Javeriana y a la Jorge Tadeo Lozano, que tenían un nivel profesional, pero había que agregarle al título de comunicador social la raya periodista. Y al que era comunicador social publicista, por ejemplo, pues no se le daba la tarjeta profesional, solución que se dio, y al final pues todos salieron favorecidos sin ningún inconveniente. De tal manera que eso, de todas maneras, al final, con la sentencia del magistrado Carlos Gaviria,
de la Corte, pues generó cambios realmente muy notorios en el ejercicio del periodismo. La tarjeta la daba el Ministerio de Educación, ¿cierto? El Ministerio de Educación. Y después definitivamente quitan la tarjeta profesional. Quitaron porque al no ser profesión quedó simplemente como un oficio. Y cualquiera podía ejercer el periodismo. Digamos, agarrados del tema de la libertad de información o digamos, ¿cuáles fueron los argumentos ahí? Así Los argumentos, básicamente, su pilote estaba en el ejercicio de una profesión. Entonces el periodismo dejaba de ser profesión y pasaba a ser oficio. Y como tal, pues obviamente no había un elemento que pudiera avalar una capacidad de un título que pudiese favorecerlo en su ejercicio completo. Claro. Bueno, la idea de esta invitación es tu experticia en el tema de la legislación de las comunicaciones y de la ética, que profundicemos un poco. Y para iniciar quisiera saber tu opinión frente a la situación actual del periodismo. ¿Cómo la ves? ¿Cómo lees ese ejercicio periodístico hoy? A mí me parece que es una de las épocas más delicadas que está atravesando, producto de una cantidad de factores que se ha dejado influenciar y que tiene unos antecedentes, porque cuando uno maneja, tiene que tener en cuenta el espejo retrovisor, no hay nada que hacer. Y ese tiene unos antecedentes que hay que manejarlos desde el punto de vista ético y jurídico, sin la menor duda. Uno no puede partir de hoy hacia mañana sin tener en cuenta los antecedentes. Y considero que es importante hacer muy minoritariamente alguna forma del camino pasado para poder nosotros tener una claridad absoluta de lo de hoy. Muy brevemente. Hay un libro, no sé si tú lo has leído, de El Nexus, Sí. de Noah. Él habla de una serie de etapas en materia de todo el contexto de elementos de comunicación. Estamos hablando de 100.000 años. Estamos hablando de décadas, de 100.000 años, de épocas prehistóricas hasta llegar a hoy, con la IA. Pero para entrar a sustraer una cantidad de elementos que son bien importantes, pero que por cuestión de tiempo acá los voy a saltar, empecemos con una raíz bien importante del concepto de proteger la libertad de palabra, que más adelante será de expresión y más adelante de opinión y de información. Muy brevemente, empieza con el derecho romano. El derecho romano en el Iuris estableció la defensa de la palabra. Esa defensa de la palabra se cuajó y se desarrolló definitivamente con la Revolución Francesa, con los famosos derechos del hombre, Sí. en 1789. Y que sirvió para nosotros, vamos a hacer un puente, vamos a abreviar todo, para que don Antonio Nariño pudiese proferir los famosos derechos del hombre y del ciudadano, y más específicamente, en su artículo 11, concedió la libertad de pensamiento y palabra. Eso era una contundencia que rompía los parámetros de los ordenamientos de la corona y que le costó increíblemente 16 años de prisión, desterrarlo, igualmente decomisarle sus bienes, pero que creó una semilla bien importante y que obviamente ocasionó, entre otros, como el verdadero prócer o héroe o superhéroe de la libertad de prensa en Colombia. Ahí se formó la semillita. Porque todas las constituciones subsiguientes plasmaron ese concepto, Sí. de una u otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Que
siempre por la curiosidad del hombre ha tenido la necesidad de saber lo que pasa. O sea, el fenómeno de lo que nosotros amablemente denominamos la información, que es clave. Y pasando el tiempo, todas las constituciones nuestras tomaron el concepto de la libertad de prensa de una u otra manera, unas de manera absoluta y arbitraria, como la Constitución de Río Negro, en donde era absolutamente válido toda torpeza y toda exageración. No había delitos de nada en materia de expresión. Ya con la Constitución actual es el germen realmente de lo que tenemos hoy en día. Y en eso se involucra el fenómeno de las conductas éticas y jurídicas, porque quiérase o no, el verbo importante para poder desarrollar una serie de lecciones, llamémoslo de esa manera, en el manejo del ejercicio del periodismo, es con la parte ética y con la parte jurídica. Por esa razón, y haciendo un breve paréntesis, no sé si tú te acuerdas de Edmund Burke. Sí, claro. Que fue el que generó la famosa oración del cuarto poder. La prensa como cuarto poder. Eso tiene un significado muy grande, que fue tomado realmente del respeto que se debía dar del barón de Montesquieu. La tripartición política. Y había una agregación más, el de la prensa, como respeto. Y eso tuvo un desarrollo tan importante y tan inmenso que eso generó la necesidad del ejercicio del periodismo como una profesión. Porque desde tiempos inmemoriales, en época de la colonia, se voceaba mucho la noticia porque era una curiosidad del ser humano. Y entonces ahora sí podemos llegar haciendo un corriente del corcho en el río hasta llegar a 1991, en donde podemos decir, quieras o no, que para tomar una postura ético-jurídica hay unos elementos, hay un verbo vector, que es la Constitución política. Sí. Norma de normas. Esa norma de normas no es una improvisación de ninguna manera. Pero me voy a generar una formulación un poco de pronto incómoda, pero necesaria y básica. Y es, la Constitución política tiene un cuadriculado que sustenta el ejercicio de la libertad del periodismo y mucho antes de libertad de expresión, con base a varios artículos que deben tenerse presente aquí y en cualquier circunstancia. Artículo 20, artículo 73, artículo 74 y artículo 93. El artículo 20 es la base de todo. Es un derecho fundamental. Eso tiene mucha esencia. Y el derecho fundamental del artículo 20 establece que cualquier persona puede expresar y difundir sus pensamientos y opiniones. Pero se garantiza la libertad de información. Ahí estamos separando opinión e información. Pero habla la Constitución, y escúchame, de algo que quedó ahí, que la información veraz. A eso iba. E imparcial. Eso no es letra muerta, bajo ninguna circunstancia. Entonces, ¿qué pasa? Siempre que uno habla, generalmente, pues confunde sin querer las expresiones y se dogmatiza fácilmente. Cuando uno habla de expresión, está generando un ámbito tan amplio que implica la comunicación incluso no verbal, que es fundamental, pero hay que respetarla, porque es un derecho fundamental. Hay que respetarla. O sea, las posturas físicas y demás,
una señal que se haga en un evento cualquiera que sea con un dedo, Los gestos. los gestos, eso es un derecho fundamental. Esa libertad de expresión está para cualquier persona, pero tiene una bidirección, la opinión y la información, que hay que separarla, radicalmente separarla. Pero esa opinión la tiene cualquier persona y la información la tiene cualquier persona. Pero cuando nosotros cualificamos la opinión y la información en una actividad que se llama periodismo, debe tomar unas connotaciones completamente diferentes. Entonces, la información es una sola. Y ahí es donde se concentra el ejercicio del periodismo, en la información. Verás. Esa información hoy en día desafortunadamente se ha dogmatizado. Entonces podemos hablar de una información dogmática, lo cual destiñe y degenera absolutamente todo. Entonces, la información realmente, como lo han dicho varios autores, Javier Darío Restrepo, Sí. maestro en la parte ética, en donde yo tomo algunos conceptos, como que la información es un servicio social, es un servicio. Y de ahí parte todo. Y como decía Juan Gosaín, le pregunta un periodista, ¿usted trabaja para RCN? No, yo trabajo para el público en general, Para la ciudadanía. para la ciudadanía. O sea, está de por medio la información veraz, cueste lo que cueste. Entonces yo te había comentado, Arturo, que el ejercicio del periodismo, como otras actividades conexas, requieren vocación. Si uno se equivoca, fatal. Sí, claro. Fatal. Entonces, en el ejercicio del periodismo, el periodista ha estado para informar, no para opinar. Para informar. Cueste lo que cueste, lo cual, como yo te anotaba, casi que se asemeja a una actividad que está en fenecimiento en Colombia, que es la tauromaquia. Entonces, el que nace como torero, pues nace con ese ADN. O si se pone un traje de luces, hay que respetarlo. Cuando la persona nace y tiene ese gen de periodista, tiene que cumplir con una meta vocacional, que es decir la verdad, cueste lo que cueste, lo cual no es fácil en este país, por las situaciones del manejo económico, político, porque la política se ha metido en esto y ha prostituido totalmente el ejercicio del periodismo. Y digamos, hay otros poderes que también están en el marco de la Involucrados en esto. comunicación, ¿cierto? Poderes económicos muy fuertes, poderes políticos. Claro, y entonces la mayoría de medios, o una gran parte de los medios, están manejados por grandes capitales. Entonces la información se vuelve unilateral, lo cual es gravísimo. Pero bien, es un servicio social, punto. Es un servicio que se presta a la comunidad, la información. La información tiene una serie de elementos, porque no es decirle a la gente, no, pues que uno de los elementos básicos es informar. Bueno, ¿qué es la información? Tal vez tú conoces perfectamente a Harold Laswell. Sí. Harold Laswell tenía unas reglas referentes a la famosa pirámide invertida para poder generar una información. Esa información tiene una serie de elementos que no lo vamos a mencionar, nosotros como periodistas lo sabemos, hay que cumplirlos. Obviamente cada uno de esos elementos se ajusta a radio, a la televisión, a la parte impreso, a la parte virtual, se acomoda. No es la misma regla, pero se van ajustando. Sí. Pero que a pesar del añejamiento de Harold Laswell, existen todavía. Existen esos parámetros que hay que respetarlos, ¿no? Eso por una parte. De tal manera que quien hace opinión, que ya es la otra fase, podemos dividirla. Es que hay otros géneros periodísticos que generan opinión y que son importantes. Pero el periodista, como tal, ya tiene un verbo muy clarito. Pero que es caricaturista, por ejemplo, que tiene una concepción
diferente porque el caricaturista es válido que pueda burlarse, Sí. puede ser satírico, Está opinando también a través de la imagen. está opinando a través de la imagen, gústele o no le guste al político, a la persona pertinente, pero es diferente a la información. Pero fíjate lo que pasó con Jimmy Kimmel en Estados Unidos. Es un programa de Disney, un género periodístico de burla, increíblemente, y el presidente de Estados Unidos, Truman, hace mes y medio lo clausuró Sí. a Jimmy Kimmel. O sea, la opinión se está cercenando y está violando la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos que garantiza, no garantizaba, que garantiza la libertad de expresión en todo su contexto. Que la libertad de expresión, como decíamos muy brevemente, encierra una cantidad de elementos. Y es válida la crítica, es válida la sátira, es válida la burla. Esa es otro concepto de la libertad de expresión. Pero fíjate también lo que pasó con Elon Musk. Elon Musk lo sancionaron con base, ya voy a hablar un poquito de eso, de una ley que se expidió en Europa sobre control sobre los medios digitales, donde establecen multas de acuerdo a la cuantificación monetaria que se saque de la publicidad, un 5% anual de multa. Y por eso Elon Musk habla pestes contra algunos elementos establecidos legalmente en Europa. En Europa, y que es un buen ejemplo, porque se está combatiendo el odio, la discriminación y lo más grave, las noticias falsas. Las noticias falsas. El fake news. Imagínate. El D-News te crea una cantidad de situaciones en la virtualidad, cualquiera que tú tomes, X, cualquiera que sea. Ahí hay un aspecto importante y es la crisis de credibilidad, ¿no? Gravísimo. Porque, digamos, con esta irrupción de nuevos medios a través de las redes sociales, a través de plataformas como YouTube o como otras plataformas, pues lo que tú y yo vivimos hace unos años, pues ahora se hace posible que nosotros no lo podíamos hacer. Si uno quería trabajar en periodismo, tenía que entrar a un medio de comunicación. Necesariamente. Hoy en día no, hoy en día tú puedes montar un canal, así como lo estamos haciendo acá nosotros, y hacer el ejercicio de la comunicación y, como bien lo mencionas, o el ejercicio del periodismo. Sin embargo, uno lo que está encontrando es que esas noticias falsas que mencionas tú no solamente vienen de ese nuevo sector, de esas nuevas plataformas, sino que también en esa lucha por la audiencia, en esa guerra por la audiencia, ha terminado permeando a los medios que eran los que tenían credibilidad. Sí. No, gravísimo, lo ha debilitado y por ende los medios independientes, llamémoslo así, son los que están tomando fuerza. Como una muestra de ese botón, lo que tú estás haciendo, entre otras. Para fortalecer algo tan importante como es la diversidad referente a lo que es la información como tal. Entonces, es una polarización que, como yo te lo comentaba fuera de cámaras, en donde necesariamente hay que hacer unos cambios en la raíz de la formación académica. Necesariamente. Y hablando con propiedad, es una obligación de las facultades o escuelas, o como se llame, de comunicación social, involucrarlos en la concepción de lo que es realmente la información, desde el punto de vista de su manejo ético y de su manejo jurídico.
porque hay que conocer. El manejo ético es un conjunto de disciplinas que pueden llevar a unas sanciones menores, pero son sanciones. Sí. Y ya sobrepasando eso, hay otras sanciones mayores que es gravísimo, que sería la parte legal. Pero la formación de las facultades de comunicación social hoy es urgente. ¿Está de mora? Es urgente, está en mora. Hay que meterse necesariamente en el concepto de toda la virtualidad, de los algoritmos, de los POPs, de la inteligencia artificial. No se pueden dejar a un lado, por supuesto que no. Acuérdese de las teorías de Herbert Marshall McLuhan, que te hablaba de medios fríos y de medios calientes, y que estamos viviendo hoy esa realidad. Tenemos que mezclarnos en esa serie de situaciones y el ejemplo mayor es una obligación, que lo estén dando. Es más, el año pasado, como te lo comentaba y que tiene asidero lo que estamos hablando, como una medida no coercitiva, sino sí conductual, que la Unión Europea profirió el año pasado, en septiembre del 2024, expidió una ley de servicio digital para controlar no el concepto de el postulado técnico, del espectro radioeléctrico, no, sino de la formación conductual, de la parte sustantiva, del ejercicio del periodismo, entre otras, para combatir la desinformación. Y hay sanciones sobre eso. Y hay ejemplos. Alemania, Hungría, Austria, entre otros. Alemania, yo lo mencioné. O sea, se han tomado medidas sin desvirtuar el concepto, que no es fácil, de la libertad de expresión. Porque es que no hay derechos absolutos en ninguna parte. Sí, tiene algún límite. Tiene un límite. Hay que saber manejar el límite. Y uno tiene que saber manejar y tomar lo bueno. Nosotros tenemos que hacer seminarios en las facultades de comunicación social con personas conocedoras de la ética y de la parte legal para ver qué es lo que dice esas leyes y poderlas nosotros eventualmente tener un conocimiento sobre eso. Y partiendo de un principio esencial, como lo he venido diciendo, que es la vocación. Porque es que las universidades deben discernir también la vocación. Sí. Eso es no recibir por recibir. Bien. Hace un mes, la Sociedad Interamericana de Prensa virtualmente generó, no sé si tú sabías, una formación de los comportamientos de la desinformación, Participaron 180 países gratuitamente y asociaciones de periodistas. Que sepa yo si fuimos 3 o 4 personas colombianas que estuvimos virtualmente presentes, no hubo más. Tal vez por desconocimiento, tal vez por no sé qué otra circunstancia. Y una habilidad del gremio. Pero el gremio y las facultades de comunicación deben estar obligatoriamente metidas en eso. Necesariamente tienen que. Eso fue en el 2025. Hace mes y medio. Se hizo ese concurso mundial virtual gratuito. Gratuito. En francés, en inglés, en portugués y en español. 180 países. No como países, sino como personas representantes de esos países. Contabilizados. O sea, fíjate que ha venido una corriente que nosotros tenemos que asumirla. Claro. Nosotros no podemos salir despavoridos de unas situaciones del IA. No, tenemos que compenetrarnos con la idea, no que el INA nos maneje, sino que lo tomemos como un complemento necesario sin que se desvirtúe cierto marco de referencia fundamentalmente en todo el contexto de lo que es la comunicación social.
Eso hay que saberlo manejar, no se puede confundir. Claro, mira lo que pasó con El Espectador hace poco, ¿cierto? El director del Espectador tuvo que salir y con mucha gallardía dar unas explicaciones. Y con un adendo, que fue como director de un medio, que afrontó y puso la cara y dijo como debe ser. Ese es un buen ejemplo, como muchos otros periodistas acá, mencionando lo bueno. Y hay que mencionar también lo malo, porque el periodismo no se puede prostituir generando desviaciones y aprovechando situaciones para volverse populista en una serie de situaciones, Sí. como está ocurriendo. Eso desvirtúa todo, cambia absolutamente todo. Elker, el tema de la legislación, porque yo creo que tú has tenido en este proceso de enseñarle a los periodistas ética y legislación, eh, un cuidado muy especial de esa relación entre la ética y propiamente la ley, ¿cierto? Sí. Tú decías, son unas normas de comportamiento, pero por el otro lado está la legislación y eso debe tener un camino que conduce de un lado para el otro. A mí me da la impresión que ya no es solamente un tema de los periodistas, es un tema de la ciudadanía. Porque muchos periodistas se meten en la trinchera de la libertad de prensa y con esa excusa terminan ofendiendo, mintiendo. Entonces la ciudadanía también le toca aprender de legislación de las comunicaciones. Claro. Eso me hace un recorder y de algunas normas que había mencionado acá vitales para poder generar un entendimiento más preciso. Yo le mencionaba el artículo 20 Sí, y lo cohesionaba con el artículo 73, 74 y 93. El 73 es una norma para el ejercicio del periodismo vital porque allí se reconoce en el artículo 73 de la Constitución Política de Colombia la actividad del periodismo y su protección. O sea, esa es una semilla que hay que aprovechar. claro. Pero como tú bien lo mencionas, en los cuales también yo estoy involucrado, quieras o no, que los gremios periodísticos se han olvidado de esto. Ya los gremios periodísticos tienen otro tipo de conveniencias figurativas, conveniencias económicas, pero no propiamente dicha la que es la directriz de su ejercicio. Eso es clave. Ese es el artículo 73. El artículo 74, fíjate que todo esto tiene un complemento ético y jurídico. El artículo 74 habla de algo tan importante como es el secreto profesional. Y resulta que el secreto profesional está inmiscuido en su génesis en la ética. La ética que se propone como teoría y que forma parte de los postulados de las agremiaciones periodísticas, necesariamente, porque esa es su carta de navegación, tiene necesariamente unas sanciones éticas, que son multas, llamados de atención, hasta destitución también. Que destituirlo a uno de una grabación periodística es fatal, como sería igual en cualquier otra agremiación de abogados o de médicos. Expulsarlo es acabar básicamente con Claro. su actividad y su fuero profesional. Con la diferencia que no tenemos la tarjeta, entonces digamos, Claro, pero sí tiene su comportamiento, porque la disciplina le genera una equivalencia o una sinonimia al comportamiento. Hay unos comportamientos, específicamente, por ejemplo, en el CPD, en lo cual yo estuve como presidente de la comisión también de disciplina, hay un manual. Y se dice en ese manual, en texto menudo, cuáles son las conductas desviadas en el ejercicio del periodismo. ¿Cuáles? Y entre otras está, te mencionaba, el secreto profesional, sí, que me parece vital, que no tiene hoy en día realmente un asidero, porque muchas veces el periodista se ampara en su ejercicio de acceso a la fuente. Y muchas veces el periodista conoce muchas veces que los mismos funcionarios de ciertas actitudes que se van a tomar,
porque se filtra la noticia. Y eso es válido. Pero la noticia hay que mantenerla de acuerdo a un código de disciplina. De disciplina, cuando se habla de disciplina es ético. Todo la parte ética, no hay nada que hacer. De tal manera que cuando se desborda esa ética, que está descrita puntualmente en un código de disciplina, se entra ya a algo más grave, que es la calumnia o la injuria o la parte legal. Y entonces aquí viene el acervo de normas que el periodista también tiene que conocer. Tiene que haber una legislación de medios, no solamente legislación de prensa, no, legislación de medios. Prensa, radio, cine, televisión y virtual. ¿Virtual de dónde vamos a tomar? Bueno, tomemos la analogía del derecho comparado. Por ejemplo, las leyes que te comentaba de la Unión Europea. Ahí se va incrementando necesidades, porque si se siguen guardando debajo del mostrador, al periodista que tiene intereses un poco desviados no le interesa que se conozca. Pero también la legislación en términos a lo que se decide frente a los temas de injuria y calumnia se debe actualizar, porque en algún momento se ha vuelto un saludo a la bandera. Un medio injuria o calumnia hace una rectificación por allá pequeñita, aunque la ley, sí, tú eres el experto, pero la ley decía que tenía que ser en las mismas condiciones de la publicación, pero sabemos que no es así. Van y hacen en una página interior una aclaración y ya. ¿Hay que hacer una actualización también de eso? No, yo pienso que nosotros tenemos es que ser puntuales, y esa es una parte de la desviación que existe hoy en día por la misma polarización que está dada. Entonces se acomodan. Y es que en el derecho, desafortunadamente, existe una parte adjetiva que es la interpretación. Pero hay interpretaciones caídas de los cabellos. Por eso yo te decía, en una conversación externa, que es válido la entrevista. Y en la entrevista se puede generar, como en otros géneros periodísticos, menos la información, se puede dar la opinión. Pero para dar la opinión, yo tengo que confrontar fuentes. No era el ejemplo que te daba el periódico El Tiempo, le hice una entrevista ayer o hoy al abogado Granados respecto a lo que pasó con una sentencia del Tribunal Superior de Antioquia. Y obviamente él como abogado, pues ese es su patrón. Claro. Pero entonces haga la otra entrevista por el otro lado para darle igualmente la confrontación. Y quien opine es el lector o el escucha. Sí. O sea, el oyente y cualquier persona externa. Pero no se puede solamente un lado, porque ahí se está esquivando y se está generando, digamos, como una influencia implícita. Claro, o hacer preguntas donde, digamos, se defiende una de las posiciones que también puede pasar, ¿no? Y otras preguntas mucho más fuertes, muchas más tendenciosas por el otro lado. Sí. Creo que en eso hemos venido fallando en el periodismo. Sí. Por eso yo pienso que una razón muy elemental es entrar a darle la importancia superlativa y la diferenciación, por ende, entre lo que es la información y la opinión. Ya la opinión es válida en el director de un medio, él tiene su papel. Pero el periodista juega, y vuelvo y repito, juega fundamentalmente con su principio esencial, que es la información. Pero ¿qué es la información? Hay una serie de elementos que pueden codificar y desarrollar lo que es la información. Por eso es necesaria la formación periodística. Que es que, perdóneme, redactar una noticia no la redacta todo el mundo. Sí. Hay que tener unos elementos, para eso se estudia. Tiene unas directrices y hay que respetarla. Tanto no es lo mismo la directriz en radio, en cine, en televisión, que en prensa o en virtual. Pero que hay unos caminos preestablecidos, sin duda alguna. Elker, ahora estás trabajando en una nueva edición de tu libro de legislación de
Del derecho a las del comunicaciones. derecho a las comunicaciones. Sí, Me imagino te estás metiendo muy duro a este tema sí, de la legislación sí, con temas de IA. Ya venías trabajando en todo lo que tenía que ver con la virtualidad. con la virtualidad. Y igualmente, pues he tratado de buscar alternativas de aplicación del famoso artículo 93 que me faltaba por explicar o mencionar de la Constitución Política. Y es que resulta que en materia de libertad, y no me estoy desenfocando a lo que tú me dices, porque ya llego a esa parte, el artículo 93 establece una serie de referencias a través de tratados internacionales que protegen la libertad de expresión en todo su contexto, como ya lo había dicho, para no repetir. Y con base a un tratado que se llama el Tratado de Viena de 1969, en donde uno de sus artículos, que es el artículo 42, establece el respeto. Si Colombia entra, artículo 93, a participar en la aprobación de un tratado internacional, como hay muchos, como la Convención de San José, la Declaración de los Derechos Humanos, etcétera, que tienen que ver con lo nuestro, con nuestra actividad de la libertad de expresión, el ejercicio mismo del periodismo, en aras de poderse cumplir, lo que pasa es que eso también se tapa por intereses hoy en día. Y hasta ahí, digámoslo, intereses. Entonces, ¿qué pasa? Que se puede recurrir porque hay un principio que se llama pacta sus hermanas. Los tratados se hicieron para cumplirse, eso no es jugando. Están por encima de la Constitución misma. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Muchas situaciones fuera de la libertad de expresión se han tenido que concurrir a cortes internacionales y han salido favorecidas, se han protegido. En materia de nuestra actividad creo que no se ha concurrido sino al caso de Jaime Garzón. Que Jaime Garzón, pues su libertad de opinión válida, estable, extraordinaria, un atentado gravísimo, se recurrió a tratados internacionales con base en el artículo 93 protegiendo la libertad de opinión como una forma extensiva de la libertad de expresión. Y fue una sentencia fuerte que llegó a una cantidad de situaciones, porque aquí en Colombia realmente no es fácil llegar a ciertos puntos. Con Guinea de Olla, por ejemplo, ha sido fácil Sí. en conceptos de libertad. Pero es que la unidad hace la fuerza. Y desafortunadamente los periodistas somos desunidos. Que existen colegios, que existen círculos de periodistas, pero a la hora de la verdad han perdido esa fase. Porque es que el poder del periodista es muy grande. Y uno tiene que circunscribirse hoy en día ya no al cuarto poder de Edmund Burke, sino al quinto poder, las redes sociales. Las redes. Y el periodista tiene que meterse ahí. Tiene que tener incumbencia, teniendo como espada de Damocles fundamentalmente la libertad de expresión en el periodista, porque la libertad de expresión es para todo el mundo, pero la libertad de expresión para el periodista es opinión y hay que separarla de la información. Ahí, en términos de la legislación y de lo que hay que trabajar, y en esa lucha que mencionaba hace un rato, y es entre los medios tradicionales y estos nuevos medios que surgen a través de las redes sociales, nos toca reconocer de alguna manera que en esos otros medios también se hace periodismo. Claro. Que ya ese nicho de la radio, prensa y televisión tal como la conocimos es el único lugar donde se hacía periodismo. Y creo que todavía tanto a los periodistas como a la ciudadanía le falta entender que la libertad de expresión y la libertad de información hace parte también de esos nuevos espacios. Claro, son caminos lentos, pero que hay que recorrer. Fíjate el caso de la ley del servicio digital que haya en Europa. Eso es una consecución muy grande. Ese es un alcance que nosotros tenemos que conocer, que ahondar a través de conferencias, de una serie de mecanismos, porque todo va teniendo una evolución. Antes solamente el gran poder era la prensa. Ahora existen toda una multiplicidad de medios, vuelvo y repito con lo de McLuhan,
tenemos que meternos en eso. Y la obligatoriedad está en su semilla, que son la parte académica. Las universidades. Las universidades, la Los facultad. centros de formación. La facultad de medicina se meterá en su contexto, es de ellos. La de derecho también, porque hay que respetar una serie de interpretaciones que la IA es bien importante en velocidad, en la parte de celeridad, pero muchas veces no se alcanza a llevar, digamos, a la inquisición misma de la virtualidad de la mente, en una interpretación, como complemento extraordinario. Pero en el periodismo tenemos que afrontar eso. Tú que estás acá metido en esta parte, yo creo que hay que hacer un poquito de bombo a la necesidad a través de conferencias, a través de reuniones, a través de una cátedra, que se empiece a generar esa semilla, porque es necesaria. No podemos nosotros vivir sofocados de noticias falsas. Es que es increíble. Pero bueno, ¿cómo hacemos? No, ya existen. Ya existen unas disposiciones. El mal ejemplo lo está dando Estados Unidos. Sí. No con Estados Unidos, con su presidente. Porque es que yo te mencionaba que existen enmiendas en la Constitución de Estados Unidos que garantizan completamente la libertad de expresión. Entonces, esto simplemente, yo quiero con esto tratar de generarles alguna inquietud. Y es que las facultades de comunicación, vuelvo y repito 1000 veces, son las que están involucradas en la necesidad de poder llegar a lo que el periodista en su formación debe tener como elemento fundamental, que es la información, no más. Opinar, que la haga el medio, que la haga el director del medio. Pero el periodista fundamentalmente es informar. ¿Cuándo tenemos esa edición, la nueva? Si Dios quiere, yo creo, pretendo por ahí a mitad del próximo año, si Dios quiere. O sea, que aceptarías una invitación para que hablemos de los temas puntuales. Puntuales y más tratándose de ti, Arturo. Muchísimas gracias. Elker, gracias por estar acá. No, con todo grado. Realmente muy enriquecedora esta charla. Y hay que hacerle fuerza también a los gremios que vuelvan a coger esa berraquera que tenían para ser representantes de... Esa es una buena contrapropuesta. Sí, perfecto. Te agradezco mucho por estar acá. Con gusto, con mucho agrado. Bueno, un abrazo. Gracias por estar acá en Esfera Pública Podcast con Elker Buitrago, un experto en el tema de comunicación, de legislación y de ética. Nos vemos en el próximo episodio. Bajo la dirección de Arturo Rojas y María Camila Medina, con el apoyo de Artículo 20 Lab, Laboratorio de Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano y Sala Contacto Generación 2025. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.